Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Vamos a comenzar esta segunda conferencia del ciclo que el otro día presentamos, ¿Para qué aún filosofía? Y voy a presentar, como siempre, muy brevemente, muy breve, pero muy enfática y muy cariñosamente, a nuestra invitada de hoy, Marcela Vélez León. Marcela Vélez es profesora de Filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Es también profesora y en ese sentido, si no está mal decirlo, es compañera. Compartimos docencia en el máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, también en la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo un magnífico, hizo una magnífica tesis doctoral que obtuvo doctorado internacional sobre Adorno, precisamente el que está en el fondo de la pregunta que rige las jornadas, ¿para qué aún filosofía? Wozu noch Philosophie, como diría Marcela y todos los alemanes, incluido Adorno. Participado en multitud de proyectos de investigación, entre los cuales Utopía, Aproximación histórica a una noción filosófica, Raíces filosóficas de la Europa futura, hacia una Europa de las ciudades, también en grupos importantes y multinacionales de investigación. Y entre sus publicaciones recientes destacan La filosofía de Theodor Wiesengrund Adorno ante la historia de la catástrofe, A la praxis por el retorno de la dialéctica, sobre el leninismo de Adorno, o Migraciones y geopolítica identitaria en la Europa contemporánea. Bueno, no es uno de sus mayores méritos, seguramente, pero me cabe el orgullo de decir que es una buena amiga mía. Marcela. Mil gracias, Pachi. El orgullo es mío ser considerada dentro de tus amigos. Bueno, muchas gracias primero al público por estar aquí, ¿no? Por el interés en escuchar lo que tengo que contaros, ¿no? Lo que quiero compartir, la reflexión que quiero compartir. Muchas gracias al Ayuntamiento de Bilbao por la invitación y, bueno, a Pachi, unas gracias enormes, porque es un placer para mí estar aquí y reflexionar sobre esa pregunta, ¿no? ¿Para qué aún filosofía? Pregunta adorniana, ¿no? Por excelencia. Os voy a leer la respuesta brevemente, ¿no? Que da Adorno. Esto fue en una entrevista de radio que dio él en el 62, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿para qué la filosofía? ¿No? Dice, si la filosofía todavía es necesaria, lo será, como lo ha sido siempre, como crítica, como resistencia, es decir, crítica es resistencia, podemos entender resistencia como una nueva manera de revolución, resistencia contra la heteronomía en expansión, la heteronomía, lo opuesto a la autonomía, ¿no? La heteronomía, o como el intento imponente del pensamiento de adueñarse de sí mismo y acusar a la mitología y a la adaptación resignada, a la resignación, de que son falsas de acuerdo con su propio criterio. Mientras no la prohíban, como en la Atenas cristianizada de la antigüedad tardía, la filosofía tiene que proporcionar un refugio a la libertad. Este es el extracto que quería compartir sobre la respuesta a la pregunta ¿para qué aún filosofía? ¿No? Crítica como resistencia, ¿no? Nos quedamos con esto, frente a lo que ellos llaman mitología, bueno, lo que aquí Adorno llama mitología o resignación, ¿no? Nos mantenemos resignados en el esto es lo que hay. Frente al esto es lo que hay, mantener una actitud crítica, una actitud de resistencia para alcanzar la libertad. Sería el para qué aún de esta filosofía. Este texto del 62 nos remite, para comprenderlo un poco mejor, ¿no? Y dar una base teórica desde donde vamos a pensar, ¿no? Siguiendo la filosofía de Adorno, nos remite a la dialéctica de la Ilustración, un texto que redactaron Adorno y Horkheimer en el 44, se publicó, bueno, desde finales de los años 30, durante el tiempo que ellos estuvieron exiliados en Estados Unidos, ¿no? Como filósofos alemanes, judíos alemanes, ¿no? Tuvieron que exiliarse a Estados Unidos y durante su exilio redactaron este texto, Dialéctica de la Ilustración, que es uno de los textos más importantes de la filosofía del siglo XX,
Ha tenido repercusiones amplísimas, tanto a nivel social, ¿no? Podemos decir que fue uno de los textos de cabecera de los movimientos revolucionarios de los años 60, pero también a un nivel filosófico, ¿no? Un nivel filosófico hasta el punto de que inauguran una forma de pensamiento conocida como teoría crítica. Bueno, es el texto central de la teoría crítica, que está a la base del Instituto para Investigación Social, que fue fundado en 1922, justo hace apenas, ¿no? Acabamos de cumplir 100 años, y que tiene toda una tradición de pensamiento que llega hasta hoy, ¿no? Dos de los autores que son herederos, ¿no?, de esta forma de pensar de teoría crítica que se establece en la dialéctica de la Ilustración son los dos pensadores a partir de los cuales quiero pensar estas formas de esclavitud contemporánea de las que voy a hablar esta tarde, ¿no? Entonces, veamos qué dice básicamente la dialéctica de la Ilustración, ¿no? La tesis central es que hay una aporía, ¿no?, en su tiempo, una aporía, una contradicción, que es la que la filosofía tiene que pensar y tiene que afrontar, ¿no? Es una contradicción precisamente que viene de esa idea de ilustración, ¿no? Pensemos en la ilustración de Kant, en ese sapere aude, atrévete a saber, ¿no?, esa forma de conocimiento, una contradicción propia de la ilustración que implicaría que el progreso, es decir, lo que nos da libertad, ¿no?, entendido, libertad, si queremos revolución, o las luces, o el conocimiento, o la racionalidad, podemos poner todo un plexo de conceptos, ¿no?, que implican esa noción de progreso propio de la Ilustración, a la vez significa una regresión, un regreso o, si queremos, una esclavitud. Es decir, que dentro de la propia Ilustración hay progreso, dentro del propio avance, avance del conocimiento, avance tecnológico, si queremos decirlo así, hay progreso, ¿no?, y es un progreso evidente del cual nosotros somos herederos y disfrutamos de ese progreso en el conocimiento científico o en el avance tecnológico, pero también hay regresión, es decir, también somos esclavos, ¿no?, de esa ilustración, de esa racionalidad, de ese conocimiento, de esa tecnología. De esa barbarie, la llaman ellos, ¿no? Tened en cuenta que estamos hablando de 1944, periodo de entreguerras, periodo de barbarie, ¿no?, lo llaman ellos, periodo de totalitarismos, periodo de esclavitudes, ¿no?, de esas esclavitudes propias del siglo XX. Y esta pregunta de 1962, que vemos reflejada en la dialéctica de la Ilustración, es una pregunta que se mantiene completamente vigente, ¿no? Y podríamos decir en un sentido coloquial, ¿no? Yo creo que muchos nos preguntamos, si no la mayoría, cómo estando en la situación, ¿no?, de acumulación de conocimiento científico, conocimiento técnico, por ejemplo, seguimos viviendo en sociedades en las que se mantienen ciertas contradicciones, ¿no? Pongo un ejemplo, cómo con el avance del conocimiento científico siguen existiendo ciertas enfermedades para las cuales no se ha encontrado un remedio o una vacuna, o otra pregunta aún más sencilla, ¿no? ¿Cómo con el avance tecnológico podemos seguir sosteniendo hambrunas, ¿no? 800 millones de personas mueren de hambre en el mundo al año o permanecen en situación de hambruna cuando, según los medios tecnológicos de los que disponemos, seríamos capaces de producir el doble de lo que se necesita para alimentar a la población mundial, ¿no? ¿Cómo se puede sostener esta contradicción? ¿Cómo teniendo los medios, ¿no?, los medios de conocimiento y los medios técnicos, asistimos a una serie de injusticias? Porque podemos resumirlo en el concepto de injusticia, ¿no? ¿Cómo siguen existiendo víctimas? ¿Cómo sigue existiendo el sufrimiento, ¿no?, en una estela de pensamiento abierta por Walter Benjamin? Bueno, pues esta pregunta que sigue vigente es la que quiero reflexionar, ahondar a través de dos conceptos, ¿no?, centrales. A partir de, sobre todo, el avance tecnológico, pensar el concepto de, por un lado, el concepto de aceleración
Y por otro lado, el concepto de externalización, ¿no? Son dos conceptos que actualmente manejan dos de los autores, que como señalaba, son los herederos, los representantes actuales de la teoría crítica, ¿no? Son por un lado Hartmut Rosa y por otro lado Stefan Lessenist, que es actualmente el director del Instituto de Investigación Social y que bueno, llevan a o traen mejor a nuestra contemporaneidad esta idea latente de la dialéctica de ilustración, esas contradicciones de la sociedad, ¿no? Y pensar esas contradicciones actuales, ¿no? Esas contradicciones, recuerdo, que implican mayor libertad, pero también mayor esclavitud, ¿no? Bueno, pues respecto al concepto de aceleración, en su obra Alienación y aceleración, dice Hartmut Rosa, su tesis central es, os leo, las sociedades modernas, ¿no? Nuestras sociedades están reguladas, coordinadas y dominadas por un preciso y estricto régimen temporal que no está articulado en términos éticos. De esta manera, los sujetos modernos, nosotros, ¿no? Podemos ser descritos como mínimamente constreñidos por reglas y sanciones éticas, es decir, somos libres, aun cuando nos encontramos férreamente regulados, dominados y reprimidos por un régimen temporal en gran parte invisible, despolitizado, no discutido, subteorizado y no articulado. Estamos dominados por algo invisible, ¿no? Este régimen temporal, de hecho, puede ser analizado bajo un solo concepto unificador y el autor lo llama la lógica de la aceleración social, ¿no? Bueno, pues eso es lo que él dedica, ¿no? Al estudio de esta lógica de la aceleración social, que podríamos decir que es una forma de dominación contemporánea, la aceleración social. Esto no es algo nuevo, ¿no? Y no es el primer planteamiento. Como señala el programa de las charlas, de este ciclo de charlas, ¿no? Ya en la propia idea de Marx, ¿no? De que la modernidad implica velocidad, ¿no? Esa idea de que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Esa es como el trasfondo del significado de la modernidad, ¿no? Ese tiempo en el que estamos, ¿qué significa, ¿no? Esa velocidad o esa modernidad, si queremos, líquida, que es tan rápida que se nos va entre las manos. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es esa aceleración o qué es aquello que se ve acelerado? Son la vida, la historia, la cultura, la política, es todo, es una única dinámica, son varias dinámicas. El propio tiempo puede sufrir una aceleración, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es la causa, ¿no? de esa aceleración, ¿no? ¿Cómo abordar, cómo determinar ese fenómeno de aceleración? Pues Rosa ofrece de manera analítica y de manera empírica tres categorías. Os voy a resumir rápidamente las categorías de aceleración. Luego, si hay alguna duda, podemos profundizar, ¿no? Pero lo que me interesa es la función filosófica que tienen estas categorías, ¿no? Él habla de una aceleración, la más importante, la aceleración tecnológica, una aceleración del cambio social y una aceleración del ritmo de vida. Una aceleración tecnológica. Os pongo en contexto. Es la aceleración que se produce de manera deliberada, ¿no? Sobre elementos específicos, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, el conocimiento, que afecta sobre todo a nivel de organización y de administración. Y sobre todo, lo más importante de este tipo de aceleración tecnológica es el efecto que ejerce sobre la relación entre el espacio y el tiempo, ¿no? Nuestras coordenadas vitales, el espacio y el tiempo. Antropológicamente hay una prioridad del espacio sobre el tiempo, es decir, antropológicamente intuimos mejor el arriba y el abajo que el antes y el después, ¿no? Y precisamente esta aceleración lo que hace es invertir esta prioridad del espacio sobre el tiempo, dando prioridad, por tanto, al tiempo sobre el espacio con
la consecuente redefinición del espacio. El espacio ya no es el espacio dividido, ya no son los espacios plurales, ¿no?, sino el espacio. O la palabra que define el espacio como un único espacio, ¿no?, el espacio global o la globalización, ¿no? Hay una deslocalización de las actividades debido a esta aceleración tecnológica, esta organización. Ya son lugares en los que se realizan las actividades que son lugares que ya no tienen historia, no tienen la importancia del lugar y, por tanto, el lugar pierde su propio significado y se convierte en un espacio único y global, ¿no? Esto es una aceleración dentro de la sociedad que podría contraponerse a la aceleración propia de la sociedad, ¿no? Esta es la aceleración del cambio social, ¿no?, que es el segundo tipo de aceleración, que es la velocidad, el cambio de la velocidad del cambio, ¿no? Es como todas nuestras estructuras sociales van cambiando. Cambian las modas, cambian los hábitos, cambian los lenguajes, cambian las dinámicas. Hay un autor que lo define como la contracción del presente, ¿no? Como cada vez el pasado significativo, ¿no?, ese pasado al que volvemos para tener una serie de experiencias que nos sirvan para el presente y para el futuro como expectativas, es un pasado cada vez más reducido y, por tanto, el presente como el lugar de cruce entre expectativas y experiencia, ¿no?, entre pasado y futuro, es un presente mucho más pequeño, ¿no?, esa contracción, ¿no?, que lleva que es la consecuencia de esa aceleración del cambio social. Por ponerlo en términos prácticos, ¿no?, cómo nuestras prácticas cotidianas se ven deterioradas, ¿no? Y el autor, que tiene una perspectiva sociológica importante, muestra cómo instituciones centrales que organizan nuestra vida, como instituciones como la familia o como el empleo, han sufrido este cambio, ¿no? Desde, por ejemplo, la modernidad temprana, ¿no? El concepto de familia es un concepto, él lo llama intergeneracional, significa que la familia duraba más de una generación, ¿no? En una modernidad clásica, que sería más o menos desde mediados del 19 hasta 1970 aproximadamente, la familia dura una generación y en nuestra contemporaneidad la familia ni siquiera dura una generación, ¿no? El aumento de separaciones, divorcios, quizás lo vemos mejor en términos de trabajo, ¿no?, la otra institución social. Mientras que en una modernidad clásica el trabajo era heredado por los hijos, ¿no?, y los hijos de los hijos, y permanecía dentro de la misma familia durante generaciones, en una modernidad clásica el trabajo era una generación, se tenía un trabajo por vida, y actualmente la media es, por lo menos en los análisis que muestra el autor, es que tenemos 11 trabajos de media durante una vida, ¿no? Entonces hay una aceleración, ¿no? Y una aceleración en el cambio social, en lo poco que duran, por ejemplo, los números de teléfono de nuestros conocidos o los horarios de apertura de los sitios que conocemos. Las cosas más cotidianas, las cosas más comunes cambian cada vez a un ritmo más rápido, ¿no? Cambia la velocidad del cambio. Y, por último, esa aceleración del ritmo de la vida podríamos resumirla con una frase que yo creo que muchos la vivimos, la sufrimos, ¿no?, con eso de no me da la vida, ¿no?, hambre de tiempo. No tenemos tiempo y tenemos la sensación de que nos falta el tiempo, ¿no? Y es paradójico, ¿no?, porque la tecnología supuestamente nos debería ampliar esa ventana de tiempo, ¿no? Si antes no se tenían lavadoras, se tardaba mucho más, ¿no?, en lavar la ropa que teniendo ahora los medios técnicos, como por ejemplo la lavadora mecánica, ¿no? Sin embargo, ahora lavamos más ropa. Pensamos lo mismo con los vehículos. Tardábamos más tiempo en desplazarnos de un lugar a otro, bien, pero es que ahora hacemos más desplazamientos y a distancias más largas, ¿no? Entonces, hay
también una aceleración del ritmo de la vida. En definitiva, lo importante de esta tipología y de esta manera de entender, de clasificar la aceleración a partir de la aceleración tecnológica, es la relevancia filosófica que tiene esta aceleración, ¿no? Para Rosa, el primer punto importante es que la sociedad moderna no está regida y coordinada, por reglas normativas explícitas, ¿no? Y repetimos aquí esta idea que anunciaba en la tesis, ¿no? Que es el elemento central, sino por una fuerza normativa silenciosa. Es decir, este régimen temporal normativiza nuestras vidas, pero normativiza nuestras vidas de una manera silenciosa. Es más, se presenta bajo la forma de plazos, cronogramas, límites temporales. Más aún, dice, las fuerzas de la aceleración, por más que no estén articuladas y sean completamente despolitizadas, al grado de que parecen axiomas naturales, es decir, el tiempo, nadie puede politizar el tiempo, llevarlo a un debate público, un debate político, ¿no? Sobre cómo nos afecta el tiempo, cómo se da esta gestión del tiempo. El tiempo es algo que viene dado, el tiempo es natural, ¿no? Ejerce, a pesar de aparecer como un axioma natural, ¿no? Ejerce una presión uniforme sobre el individuo moderno que llega a configurar un régimen acelerador totalitario, dice Rosas. En definitiva, para él es una nueva forma, si queremos, de totalitarismo, porque afecta a toda nuestra voluntad, a la de todos y a todas nuestras acciones. O sea, no podemos escapar, ¿no? De este régimen temporal. Es un régimen omnipresente. Y aunque el autor no lo dice, yo añadiría aquí, y esto lo veremos mejor con el concepto de externalización, y nos lleva a la aniquilación o a la autoaniquilación. Y veremos por qué, ¿no? El autor no llega hasta ese punto, ¿no? Pero esta aceleración nos puede llevar hasta la propia destrucción, ¿no? Destrucción de la humanidad. Esta es una de las relevancias, ¿no? Mostrar esta nueva esclavitud o este nuevo totalitarismo, ¿no? Esta nueva mitología, ¿no? Pues no deja de ser una mitología, ¿no? Que el tiempo es algo que no podemos controlar, ¿no? Y que viene dado naturalmente. Y por otro lado, el otro punto de relevancia filosófica es que transforma nuestra relación con el mundo, ¿no? Transforma nuestra subjetividad, nuestras formas de ser sujeto, nuestras formas de estar en el mundo y nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿no? La cercanía social, o si queremos la cercanía emocional, ya no es una cercanía espacial, ¿no? Podemos tener mucho más contacto con una persona que vive a miles de kilómetros que con nuestro propio vecino o nuestro amigo de al lado. Una relación diferente con nosotros mismos, ¿no? Esa idea de un plan de vida o de una identidad estable está más bien centrada o llevada hacia una identidad situacional, ¿no? Más dejarse llevar por los efectos del momento, y con el entorno, ¿no? La relación con el entorno, con nuestro entorno de usar y tirar, cada vez todo es más desechable, podríamos decir, cambia nuestro relato biográfico, nuestra manera de entender la historia, ¿no? Todo esto podríamos reflexionar, ¿no? Y tirar de este hilo, pero aquí hay un punto que tampoco Rosa pone sobre la mesa y que creo que es central, y en esta manera de relacionarnos con el entorno es importante pensar en la relación con el entorno material, ¿no? Con el entorno natural, ¿no? ¿Qué pasa con la relación con el mundo, con el planeta, ¿no? que habitamos, ¿no? ¿Qué efecto tiene esta aceleración en la relación con el mundo? Bueno, pues la propuesta de Rosa es que bajo este totalitarismo, ¿no? Y retomando el término de Marx, estamos alienados, vivimos en un sistema, en un estado de alienación que en obras posteriores él propone resolver a través de una nueva manera de relacionarnos con el mundo que él llama la resonancia.
A mí personalmente me parece insuficiente, ¿no?, centrarnos, independientemente de en qué consista la resonancia, ¿no?, que luego si queréis podemos hablar sobre ello, me parece insuficiente centrar la respuesta en el término individual de cómo cada uno se relaciona con el mundo, ¿no? Esa manera de resonar al final recae sobre cada individuo, ¿no? Y creo que una manera de complementar este análisis es precisamente a través del concepto de externalización, ¿no? Retomo la pregunta inicial, ¿no?, que Rosa no responde. ¿Cuál es la causa de esta aceleración, ¿no? Porque él establece que la primera aceleración, la importante, que luego genera otro tipo, ¿no?, genera la social, genera la vital, pero la primera aceleración es la aceleración tecnológica. Bien, ¿cuál es la causa de esta aceleración tecnológica, ¿no?, más allá de la cuestión de perogrullo de que es la tecnología, ¿no? Pues esta pregunta, creo, se puede resolver bien con el concepto de externalización. Si tomamos en cuenta que la aceleración tecnológica, el principal efecto que tenía, ¿no?, era esa modificación del espacio y el tiempo que nos llevaba a la idea de la globalización, tenemos ahí ya una aproximación a esa respuesta sobre la causa, ¿no? La globalización, que no es otra cosa que el capitalismo global, ¿no?, o que la economía, ¿no? Aquí valdría perfectamente esa respuesta, no sé si lo recordáis, ¿no?, es la economía imbécil, ¿no?, esa respuesta del asesor de Bill Clinton en el 92, ¿no? ¿Cuál es la causa? La causa es la economía, ¿no? La causa es el capitalismo global, la causa es la globalización y, bueno, tiremos del hilo hasta llegar a esa aceleración tecnológica que os he querido transmitir, ¿no? Es la economía, ¿no? Es la historia de la externalización, ¿no? Digamos, el capitalismo global es la historia de la externalización. Para entender el concepto de externalización, Lessenich, que es el autor que lo pone sobre la mesa, en un momento de su libro cita al poeta y al dramaturgo Heinrich Müller. Me parece muy gráfica, ¿no?, esta manera artística de transmitir la idea de externalización, ¿no? Cita una parte de su obra de teatro Máquina Hamlet que dice: en alguna parte se destrozan cuerpos para que yo pueda vivir en mi mierda. En alguna parte se están destrozando cuerpos para que yo pueda aquí vivir en mi mierda. Entonces, unamos, ¿no? Cuanta más aceleración, ¿no?, venimos de ahí, mayor consumo, mayor acumulación, ¿no? Bueno, todo esto lo analiza Rosa, ¿no? Y cuanto más aceleración, evidentemente más consumimos, ¿no?, más acumulamos, mayor crecimiento capitalista. Podemos decir mayor externalización o, dicho con Müller, más cuerpos y más mierda, ¿no? Esta es la idea de externalización, ¿no?, a la que apunta Lessenich. Esto, bueno, como una aproximación, una primera aproximación que creo que es muy gráfica, ¿no? De manera más rigurosa, ¿no? Concepto de externalización. El concepto de externalización creo que es uno de los mejores ejemplos de esa contradicción de la dialéctica de la ilustración, si lo entendemos como la desdicha de unos es la dicha de otros, ¿no? Lessenich utiliza mucho la idea de, la frase que hemos oído muchísimo, ¿no?, vivimos por encima de nuestras posibilidades, ¿no?, cuando hemos estado en tiempos de crisis, vivimos por encima de nuestras posibilidades. No, realmente vivimos por encima de las posibilidades de otros, ¿no? Y ahí está contenida esa dialéctica de ilustración, ¿no?, esa tragedia, ¿no?, que se basa en ese progreso, o esa regresión que se basa en ese progreso. Vamos a ver cómo y en el fondo también nosotros somos, aunque estemos en esta parte de aquí, ¿no?, somos también esclavos de esa dinámica, de esa paradoja.
podríamos preguntarnos, volver a la cuestión que planteaba al inicio, ¿no? De, bueno, es que coloquialmente todos podemos tener la duda de cómo con el avance tecnológico podemos seguir asistiendo a las hambrunas, cómo puede seguir existiendo una población tan elevada que pase hambre cuando tecnológicamente o técnicamente podríamos cubrir esas necesidades, ¿no? Las causas que se dan, podéis ver en ACNUR y bueno, todas las ONGs que se dedican al estudio de estas causas, ¿no? Pobreza y exclusión, ¿no? Las causas del hambre, pobreza y exclusión, que sería una desigualdad mantenida por nosotros, ¿no? ¿Quiénes son ese nosotros? Ahora hablaremos, ¿no? Cambio climático producido también por los países del norte global para mantener un sistema productivo, y guerras y desplazamientos, guerras para mantener un poder, ¿no? Que mantiene ese sistema productivo, y desplazamientos como consecuencias tanto de las guerras como de el cambio climático, ¿no? Entonces, creo que a todos nos apelan problemas como el hambre, ¿no? En el mundo, y honestamente no querríamos, no nos sentimos bien moralmente contemplando esa situación, ¿no? Pero también nos sentimos, creo que, atrapados, ¿no? La solución no está en nuestra mano, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿hasta qué punto somos o no somos responsables, ¿no? Y la conciencia de la responsabilidad sobre ello es donde, bueno, quizás está ahí esa trampa, ¿no? Entonces, lo primero es visibilizarlo, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Como la primera consecuencia, pero vamos a ver qué más podemos sacar de aquí, de esta reflexión, ¿no? Entonces, primer punto de partida. Si estamos hablando de una globalización, también hay que hablar de una globalización en términos de desigualdades, ¿no? Es decir, hay que ampliar la mirada. Os leo una cita de Lesnich para ver cómo esas desigualdades no solamente son intranacionales, ¿no? Dice que en el año 2007 prácticamente todos los grupos de ingresos en los países europeos se pueden incluir en el 20% más rico de la población mundial. En Noruega, incluso el 10% con menores ingresos, es decir, el 10% de la población noruega más pobre, aún forma parte del 10% más rico del mundo. A la inversa, grandes partes de África del Sur y, por ejemplo, también el 80% de los casi 100 millones de personas que componen la población etíope pertenecen al 10% más pobre del mundo. Es decir, no solamente hay desigualdades a nivel nacional, ¿no? Sino que esas desigualdades sobre todo son a nivel global, ¿no? Y lo más importante es que las desigualdades que hay en esos dos niveles están completamente relacionadas. Hay una relación estructural, hay una relación funcional, hay una relación de a uno le va bien porque al otro no le va tan bien, ¿no? Y el problema, uno de los problemas, ¿no? Es no querer ver, ¿no? Y la filosofía, ¿para qué aún filosofía? Porque, bueno, hay que mirar aquí, pero hay que mirar aquí y veremos cuando lleguemos al final, no solamente desde una perspectiva moralista, ¿no? Sino porque digamos que nos va la vida en ello, ¿no? A todos, ¿no? A través de la cuestión ecológica. Bueno, Lessenich ofrece varias definiciones para esta cuestión de la externalización. Por ejemplo, la idea de externalizar es cómo se traslada algo desde dentro hacia afuera, ¿no? Se trasladan los efectos negativos, se trasladan los residuos, se traslada el trabajo manual, si queremos, ¿no? Se traslada una idea de explotación, sería una segunda definición que nos ofrece, una explotación de recursos, ya sean materiales, ya sean personales, recursos ajenos, ¿no? Esta sociedad de la externalización o esta externalización es explotación de los recursos ajenos, ¿no? Se trasladan los costes, ¿no? Mientras que se traen los beneficios, o otra manera de definirlo, como lo define Lessenich, es la lógica con la que funciona el sistema capitalista. Ojo, pero no es una cuestión abstracta de
es la economía, es el sistema capitalista, o incluso no es una cuestión de son las corporaciones o son las grandes empresas, ¿no? Sino que somos todos, ¿no? Hay una aprobación, dice, tácita, y hay una participación activa de todos nosotros, ¿no? De todos los ciudadanos del mundo occidental. Lo llama el norte global, ¿no? Y lo establece en la relación entre norte global y sur global. No geográficamente, sino en esa relación económica de desigualdad, ¿no? Económica, de desigualdad de recursos y desigualdad ecológica, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de esta estructura, ¿no? Podríamos pensar que es una cuestión económica solamente, ¿no? Pero no es solamente económica y no se trata tampoco de que estos flujos sean una cuestión contemporánea, ¿no? Esto es propio de la propia lógica capitalista, pertenece a la historia, ¿no? del capitalismo. Hace más de 500 años esas formas, ¿no? de relaciones comerciales internacionales que han ido cambiando históricamente, ¿no? según el momento, pero que han ido sosteniendo una forma de reparto y de organización social. De hecho, por ejemplo, en la década al final del largo siglo XX, del largo siglo XIX, como lo llama Hobsbawm, ¿no? 1870-1914, cuando empieza la Gran Guerra, hubo un flujo muchísimo mayor, ¿no? por ejemplo, de comercio y capital que a finales, ¿no? del pasado siglo XX. Entonces, no es una cuestión solamente económica, es una cuestión también política, es una cuestión del poder militar, de la capacidad administrativa de los estados, de la burocracia, de los medios, ¿no? Es una cuestión geopolítica y es una cuestión geoeconómica, ¿no? ¿Cómo se da esta dinámica? ¿No? Esto es una de las grandes preguntas. ¿Cuál es la propia dinámica del capitalismo? ¿No? Grandes preguntas que vienen desde el Manifiesto Comunista de Marx, ¿no? Tiene una fuerza inmanente, ¿no? Viene de sí mismo, ¿no? Son las propias leyes del mercado, ¿no? las que ponen en marcha el motor del capitalismo, ¿no? Hay un impulso autopoyético, si queremos, una dinámica interna, una lógica sistemática, una especie de varón de Munchausen, ¿no? que se tira de la coleta y que saca a sí mismo, ¿no? de la ciénaga, o más bien como un móvil, como un motor, necesita un impulso, ¿no? Ese impulso, según esta perspectiva, es un impulso que viene desde un afuera, ¿no? Un afuera que puede venir establecido desde la propia estructura socioeconómica, ¿no? pero debe existir un afuera que provee de los suministros, un afuera hacia el que se externalizan los costes, ¿no? un afuera que estaría a la base del beneficio, ¿no? frente a la precariedad, ¿no? la precariedad del pueblo frente a la riqueza de las naciones, ¿no? de Adam Smith. Volvemos otra vez, ¿no? Buena vida aquí, mal vivir allí, ¿no? Sería esa dinámica que mostraría que es económica y es política. Desde una aproximación sociológica se basa en el poder, se basa en la desigualdad y se basa sobre todo, aquí este concepto es central, ¿no? en el hábitus como aquella manera, si queremos decir, inconsciente, en la que funcionamos dentro de la estructura social, ¿no? Pues un concepto establecido por Bourdieu, ¿no? Un concepto que tiene su funcionalidad sociológica, tampoco vamos a entrar en ello, pero a lo que la centralidad del concepto es el carácter inconsciente, ¿no? de ese hábito que nos lleva a normalizar, ¿no? si queremos, a ver como legítimo, verlo como posible, verlo como usual, verlo como normal, verlo como, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Nosotros estamos aquí en este lugar y esta es nuestra capacidad y nuestra función, nuestra labor. Perspectiva económica, perspectiva política, perspectiva sociológica, incluso perspectiva psicológica, si entendemos la externalización como esa manera de transferencia, disociación que nos permite mantener el equilibrio
interior. En este sentido, Lessenich ofrece un análisis bien interesante de la función social que tienen, por ejemplo, las donaciones, ¿no? Cómo se mantiene también el equilibrio interior o el bienestar del capitalismo, el capitalismo del bienestar, mejor, a través de todas estas prácticas que son también prácticas psicológicas y que incluso llevadas a un análisis más profundo permiten entender también cómo esa existencia de nosotros, los de dentro, y los otros, los de afuera, son caracterizados de determinadas maneras, por ejemplo, a nivel individual, como ineptos, malvados, criminales, bueno, diferentes maneras de entender al otro, ¿no? O a nivel estatal, los estados fallidos, ¿no? Y tenemos una explicación, ¿no?, que viene de esa externalización psicológica del otro, ¿no? Bueno, una serie de consideraciones que, en conclusión, nos llevan a pensar o a pensarnos como dentro de una especie de islas de seguridad, ¿no?, frente a un afuera inseguro, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente hay un afuera? Entonces, cuando nos topamos con el colapso ecológico, ¿no?, con algo que es absolutamente innegable, ¿no?, que ya no es invisible, ¿no?, que lo vemos, que lo vivimos, esta pregunta cobra total relevancia, ¿no? Hay una paradoja basada en esa desigualdad ecológica que pone en evidencia esta cuestión, ¿no? La paradoja vendría a señalar que mientras que los países del norte global o los países desarrollados, que somos los países que más huella ecológica dejamos, porque consumimos más, porque tenemos una gran demanda de superficies, de productos, ¿no? Los daños medioambientales en nuestras poblaciones son muchísimo menores que los daños medioambientales que sufren aquellas poblaciones del llamado sur global, utilicémoslo como una categoría de análisis, que precisamente tienen un nivel de consumo muchísimo menor, ¿no? Una huella ecológica muchísimo menor, pero por el contrario tienen un daño medioambiental mucho mayor, ¿no? Y además es un daño medioambiental que los sitúa en un círculo vicioso, es decir, esos daños medioambientales suponen una menos capacidad de trabajo, por ejemplo, contaminación de tierras que impiden el trabajo de agricultura, contaminación de ríos que impiden los asentamientos, mantener asentamientos en lugares donde tradicionalmente estaban, ¿no? O sea, en el análisis de Lessenich, si os interesa, ¿no?, os invito a leerlo, es muy prolijo, ¿no?, con los datos exactos de, pues el libro empieza con lo que ocurrió en el Río 12 en Brasil, pero podemos hablar de la cuestión de la soja, podemos hablar del tabaco, podemos hablar del algodón, podemos hablar del aceite de palma, muchísimos de los productos que consumimos a nivel global, sobre todo en el norte global, cómo han supuesto un daño medioambiental para aquellas localidades, para aquellos lugares que los producen. Entonces, los bienes, los beneficios económicos y en productos son para el norte global, mientras que la basura, ¿no?, y en términos literales la basura, pensemos la basura tecnológica, ¿no?, por ejemplo, que va a México o que va a África, la basura que nosotros producimos, porque nosotros producimos toda esa basura, ¿dónde termina, ¿no? Y esa basura que genera un daño medioambiental enorme, ¿no? Detrás de esta idea está el cambio de la noción de antropoceno, capitaloceno. No sé si habéis escuchado, ¿no?, que estamos en la era del antropoceno, ¿no?, como esa era geológica que se caracteriza porque precisamente el impacto global de las actividades humanas es el que determina el estado de los ecosistemas terrestres, ¿no?, pero que ya no es solamente la era del antropoceno, incluso del occidentoceno, ¿no?, sino del capitaloceno, ¿no?, que es precisamente la dinámica capitalista, ¿no?, vista desde esta perspectiva, como es la que está determinando la relación de la sociedad con la
naturaleza. Bueno, el resumen, ¿no?, de esta propuesta. Por un lado, ¿no?, tenemos un estilo de vida individual, colectivo, de las sociedades desarrolladas, de esas sociedades ricas, sociedades del norte global, las podemos llamar como queramos, ¿no?, que se basa en un desigual intercambio, ¿no? Se realizan trabajos, se explotan las fuentes de recursos, se desprenden sustancias tóxicas, se vierten residuos, un largo etcétera, se matan personas, ¿no?, para nosotros, ¿no?, para los hombres, las mujeres de los centros de bienestar, para mantener nuestra forma de vida, nuestro estándar de vida, nuestras oportunidades, nuestro estilo de vida. Pero también, a la vez, estos núcleos, ¿no?, del norte global nos cerramos, están cerrados, se cierran a ese mundo exterior, ¿no? Al establecer una fuera, no solamente se da esa relación, sino que se da un cierre medianamente permeable, ¿no?, en el que la movilidad no es igual, ¿no? Detrás de este análisis está la idea de Bauman, ¿no?, de turistas y vagabundos, ¿no? Los ciudadanos contemporáneos nos podemos dividir entre los que tenemos pasaporte y viajamos como turistas y aquellos que son vagabundos porque apenas pueden moverse, tienen una serie de límites, una serie de fronteras, ¿no? Las cosas pueden salir, pero quizás no pueden, o las personas, las cosas también, ¿no? No pueden entrar con la misma facilidad, no hay las mismas oportunidades vitales, no hay las mismas oportunidades de movimiento. En definitiva, aquí podríamos definir la globalización, ¿no?, como lo que es posible para unos es lo que les está prohibido a los otros, ¿no? Eso, ¿no?, es lo que podríamos entender así, a partir de esa idea de desigualdad, como globalización. Pero si somos conscientes de que no hay una fuera, ¿no?, de que hay un límite, y hay un límite material, por mucho que la aceleración tecnológica nos lleve a pensar en un único espacio, ¿no?, y en una globalización el espacio tiene un límite, ¿no?, y es un límite natural que nos marca el propio planeta. No hay una fuera, hay una devolución, ¿no?, del golpe, digamos, ¿no? La sociedad de la externalización contraataca, dice Lessenich, ¿no? Primer golpe visible para las sociedades del norte global. Las oleadas de refugiados, imposible no verlos, pueden ser refugiados por cuestiones económicas, por cuestiones ecológicas, por cuestiones bélicas, ¿no? Pero es el otro visible, ¿no?, que aparece en este norte global. Pero el segundo golpe, ¿no?, y este es aquí el clave, ¿no?, es el cambio climático, ¿no?, que no podemos frenar y que no podemos no ver, ¿no?, y que vivimos en las sequías, en las tormentas, en las olas de calor, en las inundaciones, cada vez más drásticas pruebas, ¿no?, de ese colapso ecológico. Entonces, ¿por qué superar la sociedad de la externalización? ¿Por qué pensarla? Evidentemente por nuestro propio interés, ¿no? Por eso decía, no es ya una cuestión moral ni siquiera, ¿no?, sino por nuestra propia supervivencia, ¿no?, por no aniquilarnos, ¿no?, por no exterminarnos. No es una cuestión de que sea para las próximas generaciones, sino es algo para hoy, ¿no?, para salvarnos, ¿no?, por nuestro propio interés. Dice Lessenich, dice, no hay ninguna fuera de la sociedad mundial al que se pueda externalizar duraderamente y sin consecuencias para nosotros los prerequisitos y los residuos de nuestro modo de vida. Acaparamiento de tierras y trabajo sucio en el sur, emisiones de CO2 en la atmósfera o bajo tierra, diseminados por todo el mundo los expulsados a campos de refugiados por las catástrofes medioambientales o los conflictos por las fuentes de recursos. Nunca hubo ese supuesto afuera de nuestras sociedades del bienestar, sino solo la figuración útil y eficaz de que tal afuera existe, ¿no? Tal afuera, ni siquiera fuera del planeta Tierra, ¿no? Es necesario, o ha sido necesario, inventar ese afuera para mantener la desigualdad, que es el motor que está detrás de ese
capitalismo global o de esa sociedad de la externalización, ¿no? Pero la evidencia de los límites naturales, ¿no?, dentro de los cuales vivimos y de los cuales dependemos, nos pone sobre la mesa que no existe ese afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo superar, no? Porque este es el punto complicado, ¿no? ¿Cómo superar esa sociedad de la externalización, ¿no? ¿Cómo abordar un problema que no es nuevo, ¿no?, que ha tenido múltiples formas históricas, pero que ahora se nos presenta desde la lectura del colapso ecológico? El primer elemento, ¿no?, me refería antes, es visibilizar el problema, ¿no? Visibilizar que existe una externalización, ¿no? Visibilizar que, con la frase de Müller, ¿no?, se destrozan cuerpos para que yo vivo también en mi mierda, ¿no?, porque esa aceleración no es más que vivir esclavizados dentro de esta nueva forma de dominio, ¿no? Pero visibilizar, ¿no? Visibilizar que no es lo mismo pobreza que miseria, a nivel de nuestras sociedades del norte global que a nivel global, ¿no? Ver las correlaciones, dicho de manera sencilla, mostrar lo invisible, ¿no?, lo que muchas veces nos pasa desapercibido, o incluso, ¿no?, pensemos en la cita de Adorno al principio, ¿no? No aceptar, no resignarnos a que eso sea así, ¿no?, sino mostrar resistencia, mostrar cierta crítica. Y ojo, no es una cuestión de praxis individual, porque la praxis individual, aunque individualmente podamos estar muy comprometidos y que pueda haber movimientos ecologistas o por un desarrollo sostenible, o que yo en mi casa recicle o que consuma menos agua, finalmente eso no es suficiente, ¿no?, evidentemente. Entonces, la visibilización con la finalidad de promover una colectividad, ¿no? Por lo menos es lo que señala Lessenich, ¿no? Una colectividad, dice, indignada, una colectividad que invierta las polaridades. Bueno, al menos es una tarea de la filosofía, ¿no? Visibilizar, ¿no?, reflexionar, poner sobre la mesa, este es un problema que existe, es un problema en el que participamos, queramos verlo o no queramos verlo, y que evidentemente tenemos que pensar de qué manera se puede abordar, ¿no? Pero por otro lado, y aquí vendría esa manera más constructiva de intervención, ¿no?, lo que propone Lessenich, que de hecho su investigación ha continuado por ahí, ¿no?, por esa línea, es el replanteamiento, si queremos, ¿no?, de la propia idea de democracia, ¿no? Un replanteamiento hacia la globalización, ¿no? No neguemos la globalización está ahí, es el sistema actual, pero entonces hablemos de una democracia global, ¿no? Una política democrática global basada en un realismo global, un realismo que ponga en evidencia estas desigualdades ecológicas fundamentalmente, pero es una democracia global que suponga que esa participación, ¿no?, que es la democracia, esa manera de decidir en común cómo vivir, cómo organizarnos socialmente, tenga esas mismas dimensiones, ¿no? Y aquí, bueno, pues las tesis sobre la democracia de Lessenich las desarrolla posteriormente, ¿no? Es otro debate, uno de los debates a mi juicio, más importantes ahora mismo en el panorama filosófico, ¿no?, de Lessenich en Alemania, pero podemos pensar en Wendy Brown en Estados Unidos, en Barbara Stiegler en Francia. Bueno, diferentes voces filosóficas que se están replanteando qué significa la democracia, qué es el demos, cómo articular la democracia en sociedades en las que parece que ya no existe la democracia, en las que hay un cuestionamiento, en las que hay una época postdemocrática, ¿no?, que está puesto en cuestión, ¿no? Es como necesario replantearse esta idea de democracia. Entonces, creo que ¿para qué aún filosofía? Para pensar, ¿no?, estas nuevas esclavitudes
Y pensar cómo la configuración espacio-temporal en la que nosotros nos insertamos, en la que vivimos, de la que dependemos también, no responde a parámetros previos, ¿no? Sino que precisamente responde a pensarla, ¿no? Pensar la temporalidad implica salir de ciertas mitologías, ¿no? Como la que he señalado antes, implica repensar la democracia según las condiciones de espacio y de tiempo contemporáneas, de espacio global, ¿no? De tiempo de aceleración tecnológica, con todas las cosas positivas que nos puede y que nos ha aportado la tecnología y la aceleración tecnológica, ¿no? Por ejemplo, sentido o sin sentido, ¿no? De la democracia como una participación cada X tiempo, cada 4 años, dentro de 2 semanas, ¿no? Vamos a ir todos y poner nuestra papeleta con nuestra actividad democrática, ¿no? O como una participación local, ¿no? Frente a dinámicas globales. ¿Tiene realmente sentido, ¿no? Poder este tipo democrático, ¿no? En caso de la tecnología, precisamente no permite una participación mayor, no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos, ¿no? Una participación en la toma de decisiones que no olvide, ¿no? Que esta idea de democracia, que es la idea de cómo vivimos decidida entre todos, ¿no? Cómo nos organizamos, es decir, cómo distribuimos también, es decir, cómo nos organizamos económicamente. No es solamente esa democracia sobre quién gobierna, ¿no? Sino cómo pasamos, ¿no? Las reglas de juego económicas, ¿no? Creo que esta es una de las principales funciones, ¿no? de la filosofía, poner sobre la mesa estas esclavitudes. Y aquí, para terminar ya, me gustaría volver a esa dialéctica de la Ilustración, en la que, para mostrar esa contradicción del siglo XX, ¿no? Que llega hasta el siglo XXI, Adorno y Horkheimer recurren precisamente a los mitos, ¿no? Y recurren al mito de la Odisea y al personaje de Ulises, ¿no? Lo definen como el prototipo del individuo burgués, ¿no? Ulises, ¿no? Entonces, uno de los episodios que más analizan centrales es el episodio de las sirenas, ¿no? de Homero, ¿no? Sabéis la historia que Ulises, bueno, la diosa Circe le ha indicado que va a pasar por una zona en la que se va a enfrentar a el canto de unas sirenas que nadie nunca ha podido evitar. Ir tras él, hundirse, ahogarse, morir, ¿no? Es la muerte tras la belleza del canto mítico, del canto poderoso de las sirenas. Entonces le da la estrategia, ¿no? Para que el astuto Ulises, ¿no? Consiga pasar esa prueba dentro de todas las pruebas que suponen su regreso a Ítaca, ¿no? ¿En qué consiste esa prueba, ¿no? ¿En qué consiste esa astucia? Digo, en que sus compañeros, los remeros, se tapen los oídos con cera, así no escuchan a las sirenas, y él, como el jefe, ¿no? Como el amo, puede escuchar, pero le atan al mástil para que pueda dirigir la nave, ¿no? Entonces, ese trabajo, digamos, en equipo, esa astucia es la que permite que pasen esa aventura, ¿no? Y salve su vida. Aquí el análisis de este mito, dentro de muchas ramificaciones que tiene el análisis de Adorno y Horkheimer, pero el que quiero traer es, aparentemente aquí los esclavos, ¿no? Son los remeros, ¿no? Son, si queremos, los remeros son los habitantes del sur global, ¿no? Los que de una manera evidente, ¿no? Son los que sufren las consecuencias, hacen el trabajo manual, no disfrutan del goce artístico, del canto de las sirenas porque tienen los oídos taponados con la cera para poder remar y llevar la nave a buen puerto, ¿no? Y aparentemente el amo es Ulises, ¿no? Pero lo que muestran los autores es que realmente Ulises no es tampoco el amo. Es peor, porque al menos los esclavos saben que son esclavos, ¿no? Pero Ulises oye a las sirenas y está yendo en contra de su propio deseo de
seguir a las sirenas, ¿no? El dolor que vive es tan intenso, de hecho la narración indica que él ruega, ¿no?, que lo desaten, pero no lo van a desatar, y los remeros saben perfectamente que no lo pueden desatar para mantener toda la maquinaria social. Bueno, pues el análisis de Adorno y Horkheimer significa que renuncia, ¿a qué renuncia? ¿No? Renuncia al pasado, renuncia a sí mismo, renuncia al poder mítico. Y imaginaos el poder de las sirenas, ¿no?, que son figuras semidivinas, ¿no?, a todo lo que renuncia. Entonces, en realidad forma parte, ¿no?, de un sistema que está perfectamente organizado en el que unos aparecen como esclavos y otros como amos. En este caso Ulises, ¿no?, es el amo, es el prototipo del individuo burgués. Somos nosotros los nuevos amos, pero también somos nosotros realmente los que a través de toda esta lógica del sistema nos estamos esclavizando, ¿no?, nos estamos autoesclavizando. Entonces, entendemos, ¿no?, que bueno, toda esta distribución, esta desigualdad, este capitalismo, esta aceleración, esta tecnología, este progreso, aparte de todas las cosas positivas que nos puede aportar, nos aporta nuevas formas de esclavitud ante las cuales pues, tenemos que resistir, ¿no?, a través de la filosofía. En fin, bueno, muchas gracias por la atención. Enhorabuena, Marcela, muchas gracias por esta, a mi juicio, que es el que vale, magnífica conferencia, que bueno, que ha logrado cosas mágicas. Estaba yo reproduciendo mentalmente no solo las páginas en las que Adorno y Horkheimer glosan a Homero, sino los propios hexámetros vigorosos y vertiginosos de Homero con Odiseos Poliméteos, el de los 1000 ardides, atado en el mástil. Bien, que es una ya vieja, como ha dicho Marcela, es de, en cuanto a su publicación de 1944, pero una vigorosa, una interesante lectura, la de Horkheimer y Adorno. Bueno, además he logrado, joder, yo que estaba ya y sigo bastante divorciado de la trayectoria de la Escuela de Frankfurt, comparado con un titán como Adorno, Hartmut Rosa y Stefan Lesnig. Parecen los, no sé, los animados y esforzados enanos de la fábula, pero bueno, les has dado una entidad. Por cierto, Lesnig habla un más que notable español. Sí, el actual director del Instituto de Investigaciones Sociológicas. Bueno, antes de que el público intervenga, y para que nadie me quite la palabra, voy a intervenir yo. Has destacado, y creo que es importantísimo, pero, bueno, ¿no?, que la filosofía tiene muchas prestaciones, eso no solo lo has dicho, lo has demostrado por vía de argumento y de ejemplo. Y una de ellas es cómo te has fijado, yo creo que más allá de Hartmut Rosa, en el cronotopo moderno, ¿no?, en esta no vivencia, no experiencia del tiempo, que se impone, se naturaliza y efectivamente alcanza un poder totalitario mítico. Todos tenemos que hacer ciertas cosas en determinado plazo, en determinada secuencia, en determinado ritmo, ¿no? Tenemos que hacer. No forma parte del menú disponible de elecciones, sino que si uno quiere, y ese querer será, por supuesto, estar más o menos cómodamente instalado en la finitud del mundo en el que vive, tiene que hacer. Es algo, bueno, que arraiga en ese concepto de mito que Walter Benjamin, el que has citado, o el propio Adorno, siguiendo y no siguiendo y discutiendo con Benjamin, presenta. Es tiempo de aceleración, tiempo de cambio, y sin embargo, bueno, pues has dado algún rodeo, has evocado, sin citarlo del todo, a Reinhard Koselleck, respecto de la contracción del tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sabes tú que hay quien dice, y no está del todo errado, y yo lo traigo aquí porque igual también enriquece, o no, a la hora de pensar en ese tiempo que de alguna manera, o no, o de todas, nos configura, ¿no? Ese tiempo que también tiene un límite como el espacio, pero como el límite del tiempo es la velocidad de la luz, pues resulta que nos pilla muy lejano.
Hay que decir que toda esa aceleración, estoy pensando en Hans Ulrich Gumbrcht, finalmente lo que genera es una parálisis, es un ancho, ¿no? Breite Gegenwart, un ancho, un lento presente. O sea, un presente en el que no pasa nada, en el que realmente todas las aceleraciones hacen que no pasa nada. ¿No será también la crisis de nuestras democracias algo que tiene que ver con esa aceleración paralizante, con esa aceleración, digamos, paranoica que genera una parálisis colectiva? Pregunto. Sí, sí, efectivamente, o sea, yo he pensado en Baudrillard, que llega a la misma conclusión, ¿no? O sea, de tanto acelerarnos, llegamos a un punto que esa aceleración es detenimiento, ¿no? Baudrillard o Virilio. Simulacro. ¿No? Todo es simulacro, no hay hechos, ¿no? Todo es alternativo, ¿no? Puede que la crisis de la democracia responda a eso, pero la pregunta, yo creo que ahí importante es la causa sobre la crisis de la democracia entendida o bien como una aceleración o bien como una paralización afecta a la propia idea de la crisis de la democracia. Es decir, o sea, quizás la crisis de la democracia no pasa por resolver o intentar frenar una aceleración, o intentar frenar un progreso, o intentar frenar la causa, ¿no? Tecnológica, si quieres, ¿no? O sea, no es una oposición o una destrucción, ¿no? Porque al final una oposición o una destrucción supone como un juego de fuerzas, ¿no? Que a dónde lleva, ¿no? Quizás, bueno, el progreso, ¿no? El avance, la aceleración es parte también de la solución, ¿no? Entonces, pensarlo como una aceleración o una parálisis o una detención, o sea, no sé hasta qué punto enriquece la reflexión sobre la crisis democrática. O sea, creo que ahí, y estoy totalmente con el espíritu inicial de la teoría crítica de Horkheimer y Adorno, o sea, yo creo que ahí el análisis tiene que profundizar un poco más y preguntar por esa causa, sea la causa de la aceleración, sea la causa de la parálisis, sea la causa, como queramos categorizar el fenómeno contemporáneo. Pero cuál es la causa, y al final hay una causa material, siempre inicialmente hay una causa material, ¿no? Tenemos que vivir, tenemos que alimentarnos, vivimos en un contexto, en un entorno del cual dependemos, ¿no? Dependemos para sobrevivir. O sea, las primeras necesidades, las necesidades básicas, la necesidad de agua, la necesidad de alimento, la necesidad de aire, ¿no? Entonces, ese es el primer nivel, ¿no? Y ese primer nivel está en la reflexión sobre la causa de parálisis, la causa de aceleración, la causa de crisis democrática, ¿no? Esa crisis democrática es inseparable, en el fondo lo que quiero decir es la pregunta por la crisis democrática es inseparable de la pregunta por la relación con el entorno del cual dependemos. Claro que hemos llegado ahí a través de una serie de procesos, si quieres tecnológicos o si quieres entendidos como pérdida del concepto de realidad que nos lleva a simulacro. Bueno, cada una de esas vías, que son caminos filosóficos, enriquecen la reflexión, ¿no? Y ponen sobre la mesa diferentes aristas, ¿no? Pero, insisto, al final siempre queda el elemento material, ¿no? Y ese giro, ¿no? Materialista de Adorno y Horkheimer, de la teoría crítica, ¿no? Que hace de la filosofía necesariamente una filosofía social, ¿no? Creo que ahí es donde estaría la respuesta a tu pregunta y a la pregunta general de las charlas, ¿no? ¿Para qué aún filosofía? Para la filosofía social.
No le voy a responder yo porque me pega. Yo que soy idealista histórico y dialéctico. ¿Hay alguna pregunta que...? A ver, si lo que digo usted me lo aclara. Yo creo que la tecnología, de la cual, pues, gracias a ella, pues hay muchos puestos de trabajo y bueno, pues el ser humano tiene que comer todos los días, con lo cual es muy buena la tecnología y la globalización, ¿no? Para que lo que a uno le sobra se pueda trasladar a otro sitio, ¿no? Pero todo eso que es bastante material no ha hecho sacar la filosofía del pensamiento, de la vida y de los programas de educación, que ni el bachiller hay 3 años de filosofía como estudié yo cuando estudié 7 años de examen de Estado, y 3 años teníamos filosofía, teníamos la crítica y teníamos la lógica y teníamos no sé qué, y ahora 1 año y no todos los, vamos, no ciencias y letras, sino solo una parte. Claro, Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver así, vamos a seguir el ejemplo de la compañera, que las preguntas sean breves y para dar tiempo a Marcela. Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias, sí, por la pregunta muy pertinente. Además, quizás la manera de entender, por eso digo, la filosofía como filosofía social. Bueno, la filosofía puede ser entendida pues, a partir de diferentes vías de acceso, ¿no? Podemos entender filosofía como metafísica, pero también como lógica, como crítica, ¿no? Y no quiero decir que no sea importante, ¿no? También toda esta reflexión, pero creo que la vigencia de esa pregunta, a partir de la pregunta ¿para qué es filosofía? Y a partir de Adorno, es una vigencia social, ¿no? Pero además fíjate que es una vigencia social porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que apunta hacia qué tipo de racionalidad. Quiero decir, la idea que tenemos de verdad, la idea que tenemos de lo bueno, la idea que tenemos de lo bello, todo está en relación, o sea, no son compartimentos estancos, ¿no? Dependen de cómo se configura socialmente la idea de verdad, ¿no? Y podemos ahí rastrear el debate verdad-posverdad, qué nivel tiene la posverdad frente a la verdad, por qué ahora la posverdad tiene toda esa riqueza frente a la verdad. Y el tema de la verdad es una cuestión epistemológica, ¿no? Que aparentemente no tiene relación con la estructura social desde la que surge la estructura social, la estructura política, ¿no? Pero sí la tiene, ¿no? Entonces, esta perspectiva yo creo que apunta a una conexión de todos esos niveles, pero con la centralidad en la cuestión social. Ahí desde una perspectiva filosófica. Otra cosa es lo que pasa en los planes de estudio, que evidentemente desde el ámbito filosófico yo particularmente no estoy de acuerdo, pero creo que también es el reflejo de la incomodidad que puede suponer, ¿no?, la filosofía. Pero ojo, la incomodidad que puede suponer la filosofía, a ver cómo me explico bien con esta idea, ¿no? Por mucho que no haya un cupo formal dentro de los planes de estudio, eso no significa que la filosofía vaya a desaparecer realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues se manifiesta, si quieres, una incomodidad o si quieres una inutilidad, ¿no? La filosofía no tiene utilidad y, por tanto, bien, pero manifestar esa inutilidad es manifestar precisamente la necesidad de filosofía. Entonces, bueno, bien, lamentablemente no hay programas de filosofía, cursos de filosofía en una educación básica o secundaria obligatoria, pero no significa que vaya a desaparecer la filosofía. Sigue existiendo filosofía como oferta universitaria y sigue existiendo filosofía fuera también de la academia. Y creo que cuanto más se instrumentalice la educación básica, más filosofía hay fuera. Y lo podemos ver en los números, ¿no? En los últimos años, la cantidad de estudiantes de filosofía
se ha incrementado muchísimo en las facultades, muchísimo. En las facultades de filosofía ha subido los números, por ejemplo, en mi facultad se ha ampliado el número de estudiantes, se ha solicitado la modificación del grado para que se amplíe el número de estudiantes y es algo que afecta no solamente a mi facultad, sino en general ha subido mucho el número de estudiantes interesados en la filosofía. Y fuera del ámbito académico, creo que también hay cada vez más reflexiones que apuntan a un ámbito general, ¿no?, de cuestiones filosóficas. Entonces, bueno, quizás que desaparezcan del programa oficial de una educación básica, primero pone de relieve la instrumentalización de esa educación, por tanto la necesidad de una filosofía, pero por otro lado impulsa a que esa necesidad de filosofía salga y se manifieste de otras maneras, ¿no? Pues lo que, a ti. Sí, yo un par de cuestiones que están ligadas entre sí. El capitalismo que tenemos, que es dominante en todo el mundo, se basa cada vez más en la democracia llamada liberal, que es participativa solo en cuanto se tolera cierto nivel de participación. Si va más allá, ponemos en riesgo el sistema y el capitalismo, ¿no? Entonces, aquí falta una alternativa al capitalismo, ¿no? No solamente es, me parece a mí, el aceptar que esto es así o que pueda mejorarse, no, es que tiene que haber una alternativa porque es causa de que nuestra democracia sea fallida y viceversa. Por un lado eso. Por otro lado, en el fondo, la filosofía social de la que hablas, dominante, pues es una ética, ¿no? Una ética social. No está en el fondo de todo esto ese modelo de persona o hacia el egoísmo, individualismo o hacia el altruismo, solidaridad. Estamos dominados por el egoísmo, individualismo, aunque le pongamos las etiquetas y las fachadas que queramos de hechos puntuales como más o menos solidarios. Pero no es así. Si nosotros vivimos así es porque estamos aplastando a otros. Y claro, superar eso significa que yo me tengo que rebajar para ser altruista, ¿no? En fin, no sé qué pensáis sobre esto, ¿qué piensas? Muchas gracias. Marcela. Sí, muchas gracias. La verdad es que ambas cuestiones son bien interesantes y me ayudan a profundizar un poco en el tema, ¿no? La primera, lo que señalas de una alternativa, precisamente, ¿no? Es a lo que quería apuntar, ¿no? Es insostenible, ¿no? Pero es insostenible ya no en términos morales, sino en términos de supervivencia, ¿no? De vida o muerte, ¿no? Literal. Y esa insostenibilidad pasa por la reflexión sobre cómo nos organizamos. Podemos llamarla como queramos, ¿no? Y el debate sobre la democracia es un debate, como decía, súper amplio. ¿Qué significa la democracia? ¿Qué tipos de democracia ha habido? La democracia es una historia de la lucha por la participación hasta que se ha ampliado, hasta qué punto, quiénes participan, quiénes no participan, cómo participan los ciudadanos, pero cómo se obtiene el título, ¿no?, de ciudadanía. Participan por igual en todos los lugares. Entonces, es un debate muy amplio, ¿no?, filosóficamente complejo, pero creo que el primer punto, ¿no?, que aquí es evidente, ¿no?, es, bien, vamos a repensar la democracia, pero este replanteamiento de la democracia inevitablemente tiene que tomar esos cambios en el espacio y en el tiempo, ¿no? Y esos cambios en el espacio significan una democracia global, ¿no? Entonces, la idea de democracia cambia completamente. Otra cuestión es cómo concretar
¿no?, esa alternativa o cómo concretar esa práctica, ¿no? Pero para mostrar la necesidad de esa ampliación global de la democracia, o sea, política global, una política democrática global, es necesario mostrar esa contradicción o esa... Es que no sé si es una contradicción o esa... Claro, no, pero es que precisamente repensar la democracia globalmente implica repensar el sistema económico a nivel global, ¿no? Implica repensar, porque pensar... Partamos de la base de una organización democrática es una organización sobre cómo vivir. Cómo vivir significa cómo repartir, compartir, los bienes que tenemos para vivir, ¿no?, entre otras cosas. Es decir, es una reflexión económica. Entonces, una reflexión democrática es una reflexión económica, ¿no? Esto en un ámbito teórico, ¿no? Pero el ámbito teórico es el primer punto de partida, ¿no? Hay que visibilizar un problema, es decir, desde qué vías se puede empezar a pensar ese problema, y yo creo que es una cuestión que es evidente, pero por las propias necesidades que nos apremian, cómo tenemos que quizás empezar a pensar en términos más allá de los términos nacionales, y además que ya lo hacemos. De hecho, lo hacemos en nuestras amistades, en nuestra forma de relación mundial, global, ¿no? No tenemos límites para otras cosas, ¿no? Para ciertas cosas sí, no hay una estructuración política distinta. Entonces, eso es una vía. Pero luego, por otro lado, te referías filosofía social como una ética, y no es tanto eso, porque precisamente esto no es una cuestión moral, ¿no? Esto es una cuestión que busca, más allá de la moralidad, la normatividad y la lógica, ¿no?, que hay detrás. Por eso es una cuestión de filosofía social, ¿no? La praxis social, la normatividad y la lógica, si quieres la lógica o la racionalidad, que hay detrás de este problema. Por eso no es una cuestión de solidaridad, que está bien, que bajo nuestros parámetros morales no está bien vivir nosotros a costa de otros, ¿no? No está bien. Por eso, bueno, hay donaciones, hay ONGs, hay voluntarios, hay, bueno. Pero no es una cuestión de solidaridad. Y es que ahí está el punto, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Que ya no llegamos a, bueno, porque otros vivan mejor, entonces yo me tengo que sacrificar. No, es que, bueno, yo vivo mejor, los otros viven peor, pero es que todos vamos a vivir mucho peor, ¿no? Porque todos podemos llegar a un momento en el que desaparezcamos, ¿no?, que se aniquile la humanidad, y de hecho pues la idea de Adorno y Horkheimer va hasta ese punto, ¿no? En un momento va a desaparecer la humanidad, claro, bueno, lo podemos ver muy lejos, ¿no? No se trata aquí de decir somos agoreros, ¿no? Pero realmente los límites materiales de nuestro planeta nos llevan a pensar por nuestro propio interés, si no quieres pensar en términos de solidaridad, ¿no? Por nuestro propio interés hay que repensar esa manera de desigualdad que no nos lleva más que a nuestra propia esclavitud. Y ahí está la paradoja, ¿no? Una desigualdad que nos pone en una situación de superioridad, es decir, una situación de amos, ¿no?, esa dialéctica del amo y el esclavo. Aparentemente estamos en la posición de amos, pero en realidad no somos más que esclavos, y en realidad estamos sometidos a una dinámica de autodestrucción, ¿no? Y una autodestrucción que los límites materiales de los cuales no podemos deshacernos, no podemos no vivir en carne y hueso, no comer, no beber agua, no respirar, nos ponen ahí, ¿no? Entonces, deja de ser solamente una cuestión ética, ¿no?, y un debate individualismo, comunitarismo, ¿no?, sino algo mucho más urgente. No sé si te he respondido a la pregunta. No, sí, bueno, si quieres reformular, pero bueno, creo que es el objetivo, ¿no? Otra cosa es que luego haya que ir hilando en cada uno de estos puntos, que es la tarea de la filosofía, y no solo de la filosofía, sino del pensamiento crítico que todos debemos tener, podemos tener. Bueno, Marcela, reitero, son las 8:30, reitero mi gratitud, mi enhorabuena por la conferencia, gratitud que
se hace extensiva a todos ustedes por la asistencia y quedan citados a la próxima muy hogareña y doméstica conferencia de Carolina del Olmo, gran especialista en filosofía del cuidado, pensar desde casa. Muchas gracias a todos.